Bienvenidos todos a una guía breve para uso de gráficos en presentaciones y en general en trabajos escritos que ustedes tengan. Mi nombre es Luis Torres, pertenezco al Departamento de Ingenierías Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Norte. Deseo presentar en esta ocasión el contenido. Para eso quiero comenzar con la importancia de los gráficos más utilizados, unas guías generales o unos consejos generales al momento de realizar gráficos para presentaciones o para trabajos, unos consejos para evitar errores muy comunes y algunos ejemplos que nos hemos tropezado en nuestro departamento, algunos profesores, y que queremos compartir con ustedes para que puedan entonces ganar la retroalimentación, a la experiencia y poder hacer gráficos de buena calidad. Para comenzar podemos mirar estos datos que tenemos en esta tabla. Veamos la importancia que tienen los gráficos para transmitir una idea. Aquí tenemos, por ejemplo, días de la semana y tenemos una cantidad de llamadas perdidas. Entonces aquí vemos diferentes números para diferentes días de la semana. Si uno mira, esta tabla contiene toda la información que queremos transmitir. Sin embargo, el impacto que la tabla causa se puede ver opacado por el hecho de que tenemos que mirar todas las casillas para notar lo que en este gráfico podríamos ver inmediatamente. Fallas en el sistema, llamadas perdidas en la hora pico y que tenemos los días de la semana. Y se nota claramente que el jueves es el peor día. Se dan ustedes cuenta que en cuestión de unos segundos este gráfico transmitió la misma información pero de una manera más efectiva que lo que hizo la tabla. Así que la pregunta que tenemos que hacernos acá es ¿cuál es realmente el gráfico más sencillo de entender? Esa es la palabra clave. Es decir, ¿quién es el más rápido? ¿Quién es el más eficiente para transmitir la idea? Entonces, evidentemente, utilizar gráficos bien estructurados, bien pensados, es la clave para poder hacer esta transmisión rápida del conocimiento. Entonces, así, podemos tener en cuenta que la información que queremos presentar son de diferente naturaleza. Por ejemplo, tenemos los datos llamados cuantitativos. Entre ellos están variables que son continuas y variables que son discretas. Para las continuas, por ejemplo, podemos tener tiempo de respuesta de algún proceso, peso o estatura de los usuarios. En el caso de una variable discreta es número de mundos en un juego, número de computadoras en la red, número de discos duros en un servidor. Y los datos pueden ser de tipo también cualitativos o categóricos. Es decir, no son datos numéricos, sino que son categorías o características. Por ejemplo, pueden ser ordenados, como en el caso tipo de CPU en este caso, microcontrolador, microprocesador, FPGA, como una medida de la complejidad. O sea, hay una posibilidad de ordenarlos. O pueden ser datos no ordenados. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, uso de la red tipo administrativo, investigativo, estudiantil, etcétera. No hay forma de darle un orden a este tipo de variable. O sea, ¿por qué tiene que venir administrativo primero y después estudiantil? Eso no está definido. Por eso también tenemos esta buena definición de datos categóricos no ordenados. Ahora, imagina que tenemos datos categóricos. Por ejemplo, queremos ver entonces oficinas que han sido utilizadas y aquí tenemos un número de personas que están en cada una de esas oficinas en diferentes años. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el año 2007, 2008, 9, 10. ¿Y puede usted ver las tendencias por oficina? Si nota cuál oficina estuvo más ocupada, en qué época. Al ver esto aquí, la información está completa. Sin embargo, no es fácil de captarlo. Si usted le gasta unos segundos más, notará que de todas maneras no logra ver lo que queremos transmitir. Sin embargo, fíjese en esta representación. Se llama diagrama de barras apiladas para estos datos categóricos. Aquí tenemos claramente que en el año 2007, por ejemplo, hubo un total de personal en todas las oficinas que fue inferior al que hubo, por ejemplo, en el año 2009. Y que además vemos cosas como que, la oficina F, esta que está aquí, en el año 2007, se redujo un poco acá, y después volvió a incrementarse aquí en el 2009. Y que en el transcurso del 2008 al 2009, la oficina A, por ejemplo, se redujo en el número de personal. Esta clase de comparaciones veloces que se pueden hacer aquí es gracias a este tipo
de gráfico de barra apilada. Entonces, si lo que deseo mostrar es cómo se comporta un total de varias partes sumadas, entonces este gráfico es el más apropiado. Sin duda alguna, si miras el anterior, esas conclusiones son difícilmente logrables en un tiempo relativamente breve. Siempre la regla debe ser que los gráficos transmitan su idea en un par de segundos. Si logras transmitirlo en un par de segundos, tienes un gráfico efectivo. Bien, ¿qué tal ahora si analizamos las mismas oficinas que teníamos ahorita, pero lo hacemos así, con gráficos de líneas? Aquí tenemos los años, 2007, 2008, etcétera. Y mira cómo ha ido cambiando. Por ejemplo, la oficina A, mira la tendencia que ha tenido. Estuvo en este valor, después en este, después en este. Obviamente esto es mucho más difícil de comprender. Pero si usamos esta forma apilada de mostrar los datos, podemos decir, bueno, tenemos un gráfico de áreas apiladas. Y aquí tenemos para el 2008, por ejemplo, la oficina A. Y aquí tenemos la cantidad de personal en la oficina F. Estas comparaciones son más cómodas de hacer visualmente. Por lo tanto, entonces debemos pensar de qué manera podemos presentar de forma efectiva la información que le queremos transmitir a la persona, de manera que en 3 segundos la persona que lo mira, el lector o el televidente, pueda apreciarlo inmediatamente. Si usted le muestra su gráfico a una persona que no ha visto su proyecto, no ha visto su informe, no ha visto su presentación, y tiene dificultades para captar lo que está ahí, entonces debe usted tal vez pensar la mejor manera de presentar esa información. Tal vez debe usted cambiar de estrategia para buscar una que sea apropiada. Pensemos ahora en los famosos gráficos de torta. Estos gráficos son muy buenos cuando las partes de esa torta suman un todo. Por ejemplo, en este caso se está tratando del personal que se encuentra en una oficina determinada con respecto al personal que se encuentra en la oficina central. Entonces aquí tenemos que toda la suma de la torta nos debe dar un 100%, un número total. Y aquí tenemos la cantidad de personas que trabajan en el cuartel general y la cantidad de personas que trabajan en esa sucursal. Entonces, por lo tanto, podemos apreciar que un 5 o 2% del total es la que trabajan en esta sucursal. Y que además este porcentaje está subdividido en el personal que trabaja en la oficina A, en la B, etcétera. Entonces en este caso sí tiene mucho sentido presentar un diagrama de torta, porque todos unidos nos dan una cantidad total, lo que no sucede a veces entre variables que no están relacionadas o que no podemos sumar. Entonces, si tenemos variables de diferente naturaleza que no son consistentes en unidades, no podemos hacer una torta. Por lo tanto, debemos tener también cuidado en que la torta tenga sentido. Ahora mire esta otra forma de representar resultados. En este caso se trata de un resultado de una votación presidencial en el año 2012 para presidente en Estados Unidos. Las zonas rojas representan los republicanos, estados republicanos, y los azules, los estados demócratas, que candidatizaban a Barack Obama, y los republicanos a Mitt Romney. Ahora fíjese, mire ese mapa y responde la pregunta: ¿es Estados Unidos más republicano o más demócrata? ¿Es Estados Unidos más republicano o más demócrata? Entonces posiblemente usted diga, pues es más republicano porque es el área más dominante que estoy viendo. No obstante, debe tener en cuenta que si vamos a contar votantes, ¿será que existe una relación entre el número de votantes y el área que estamos viendo aquí, en estos diferentes estados en Estados Unidos? Entonces date cuenta que es diferente. Entonces en este caso debemos tener en cuenta que en Estados Unidos la mayor cantidad de público o la cantidad de ciudadanos se encuentran viviendo en las costas, tanto en esta costa que está aquí como la de acá. Así que estos países aportarán una mayor cantidad de peso al momento de hacer la cuenta. Si expresáramos este mapa de manera que las áreas fueran proporcionales a la cantidad de gente que vive en esos estados, obtendríamos un diagrama como el siguiente. Así. Mire que las proporciones han cambiado fuertemente. Estos estados que están acá son más bien pequeños en área,
pero debido a la gran cantidad de gente que vive ahí, entonces ahora lucen grandes en este mapa distorsionado. Mientras que estados como estos lucen pequeños porque la cantidad de gente que vive ahí es menor. Ahora le hago la pregunta, ¿cómo luce este mapa? ¿Más azul o más rojo? Entonces notemos que demócrata es el color dominante y de hecho el ganador de esa elección fue el presidente Barack Obama. Así que los mapas pueden ser amañados o engañosos. Y esa lección que aprendemos aquí lo podemos ver en otro tipo de gráficos en el cual se utilizan colores para representar cosas. Entonces hay que buscar una buena correspondencia entre el área o el volumen que estamos manejando y la variable que estamos representando. Sigamos hablando de área. Ahora aquí tenemos, por ejemplo, áreas representando variables. Entonces, en este caso que está aquí, las áreas representan la cantidad en la variable. Y esta forma de relacionarla es correcta. Por ejemplo, aquí hay 4 veces más área que aquí. Y la variable es 4 veces más grande que aquí. Vea, 4, 1. Y el área de este círculo que está acá es 4 veces mayor que el área de este círculo que está aquí. Así que eso conserva las cantidades. Mientras que ahora suponga usted que la variable está representada por el radio de los círculos. Entonces una variable que vale 1 tendría este círculo, una variable que vale 2 tendría este círculo y una que vale 4 tendría este círculo. Como ve, este círculo es en proporción 16 veces más grande que el primero. Pero debido a que utilizamos la regla de poner radios proporcionales a la variable, nos resulta que el círculo es exageradamente mayor. Así que la impresión visual es que se trata de una magnitud mucho más grande de lo que realmente es. Esto se considera una práctica incorrecta y debes evitarla también en las presentaciones que hagas. Si vas a representar tamaños de cosas proporcionales a la variable que quieres representar, trata de que sea con respecto al área o el volumen, pero no con respecto a los radios. Entonces también tienes que estar pendiente a que pueda ocurrir una impresión visual amañada. Algunas de estas estrategias son utilizadas de forma incorrecta, pero a propósito, porque hay una segunda intención en la información que se presenta al público. Entonces hay que estar pendiente a ello. Mire por ejemplo este caso donde se utiliza correctamente la proporción de la variable en cuestión con respecto a las áreas de los círculos marcados. Aquí se trata del número de aplicación de visas en el país de México. En diferentes ciudades tenemos diferentes cantidades. Por ejemplo, aquí tenemos una cantidad, 12.430, 1.125 que representa este pequeño círculo. Esta es este círculo que está aquí. Y este, por ejemplo, Monterrey, 30.140 es este círculo que está acá. Entonces hay una relación entre las áreas y estos valores. Por lo tanto, está bien utilizada la representación basada en círculos en este caso. Ahora se preguntarán cuáles gráficos hay disponibles y en qué casos deberían utilizar cada uno. Esa es la pregunta más general que tenemos. Vamos ahora en las siguientes láminas a presentar cuáles gráficos se acomodan mejor para presentar qué tipo de información. Entonces aquí tenemos la visión general, pero podemos avanzar un poco así y decir, si lo que quieres representar es una composición de variables, por ejemplo, un cambio de estos valores a través del tiempo, puedes tener, por ejemplo, esta estrategia, que son los gráficos de barras apiladas, pero que están normalizadas al 100%, es decir, todas las barras llegan hasta 100%. Entonces lo que tienes aquí es una proporción, proporciones y proporciones. Y podemos ver a través del tiempo cómo va cambiando las distribuciones de las proporciones. Si lo que requieres es el gráfico en el que tienes las barras apiladas, pero sin normalizarlas al 100%, pues tú puedes ver los cambios que hay, como en el ejemplo que vimos en la lámina anterior. Ahora puedes utilizar, si te parece más cómodo, los gráficos de área al 100% o los gráficos de área apilada sencillamente. Como verás, es una representación muy similar a los de barra, pero con un aspecto más continuo en el eje dependiente que puede ser el tiempo, periodos, meses, días, la semana, etc. Si queremos representar composición y tenemos que la relación entre ellos es estático,
o sea, no varía en el tiempo, podemos utilizar obviamente el diagrama de Pie. O por ejemplo, podemos utilizar el diagrama que se llama de cascada, en el que tenemos un punto base y a veces nos movemos hacia abajo o hacia arriba y tenemos un punto final, que nos permite apreciar los cambios que hubo. O también podemos hacer un diagrama de barras apiladas, pero aquí se hace una magnificación para mostrar lo que dentro está aquí, en este caso que está acá. Y a su vez se puede hacer otra magnificación, como un zoom se puede hacer. En este caso cuando se quiere mostrar componentes de componentes. Si lo que queremos mostrar es una relación entre dos variables, tal vez nos decidamos por el diagrama llamado scatter. Entonces aquí se puede ver como una de las magnitudes, por ejemplo en este caso x1 se relaciona con x2 y aquí están los diferentes puntos medidos. Entonces en este caso este punto tiene este valor y este valor. Y a la larga podemos percibir que en este caso, en este ejemplo en particular, hay una especie, tal vez podamos afirmar que haya una relación lineal, algo así. Es posible, se puede justificar eso. Entonces eso permite extraer esas conclusiones, ese tipo de diagramas. Aquí tenemos dos variables, ¿vale? Pero cuando tenemos tres variables es más difícil de representar. Vamos a utilizar lo mismo, un diagrama de scatter, pero esta vez vamos a darle un radio a los puntos. Y ese radio sería la tercera dimensión. Entonces prácticamente como poder representar un 3D en un plano. A eso se le llama diagrama de burbujas. Bueno, uno de los más comunes que a lo que te vas a enfrentar y que tienes que utilizar es el diagrama de distribución. Si tú mides una variable que no es, que sea una variable aleatoria, es decir, que da diferentes resultados ante diferentes circunstancias, lo más natural es que quieras saber su distribución. Entonces para eso tú puedes construir sencillamente un histograma. Tal cual, cuáles son los posibles valores y cuál es la frecuencia relativa con que esos valores suceden. O puedes hacerlo también así, en la forma suavizada, ya no un diagrama con columnas, sino un diagrama ya suavizado. Entonces un histograma suavizado es una distribución tal cual. Puedes utilizar el diagrama de scatter y puedes utilizar otros diagramas basados en otras representaciones como de 3D, en el caso de diagramas de área 3D, como en este ejemplo que está aquí. Si quieres hacer todavía comparaciones entre diferentes variables, si tus datos son cíclicos en el tiempo, por ejemplo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, entonces lo que podemos hacer es apuntar esa cantidad cíclica aquí que se repite cada semana y tenemos el diagrama de la primera variable. Y después colocamos el diagrama de la segunda variable y es posible que nos revele algunas diferencias claves. A este tipo de diagrama se le llama el diagrama circular de área. Algunos también le llaman el diagrama de telaraña, precisamente porque parece unas telarañas. Pero es para datos cíclicos. Cuando sea no cíclico, entonces podemos tener simplemente un diagrama con líneas. Así también hay diagramas con categorías. En el caso que sean categorías, utilizamos entonces los diagramas de barras. Si hay muchas categorías, tal vez podemos utilizar el diagrama de líneas. Pero tenemos que estar pendientes si tiene sentido utilizar líneas allí. Seguimos con las comparaciones. Cuando se comparan dos variables con varios ítems u objetos o condiciones, pues se suelen colocar las dos barras siempre agrupaditas en dos, pero una barra es más ancha que la otra sencillamente para diferenciar, ya que una es una de las variables, la otra variable, una variable, la otra variable. Es más fácil diferenciarlo así. O a veces queremos comparar realmente histogramas contra histogramas en diferentes circunstancias y construimos una tabla de histogramas, ya una tabla con histogramas o con representaciones incluidas allí. Los diagramas de barra en varias ocasiones es conveniente colocarlos de forma horizontal, ahorran más espacio. Analice cuál es la manera que más le conviene a usted. Bien, ahora vamos a las guías generales que se hacen para que la presentación o los diagramas de las presentaciones estén correctos, sean efectivos, transmitan la información de una manera que el público pueda recibirlos de manera clara y rápida. Bien, en primer lugar esta regla es una muy buena regla. Minimice el esfuerzo para el lector. Entonces, ¿qué significa eso? Que sus diagramas deben ser legibles, deben tener un buen contraste de colores, es decir, fácilmente entendibles,
Y las líneas deben tener unas leyendas distintivas. Si hay diagramas, pues uno quiere saber la línea a qué corresponde. Entonces la leyenda tiene que ser clara. Bien, la legibilidad significa que se pueda leer, es decir, tiene que ver con el tamaño del texto, con el tipo de letra también que se utilice. El contraste de colores tiene que ver con la selección de colores apropiados para que podamos realmente ver el mensaje o apreciar las diferentes partes en un diagrama. Por ejemplo, colocar textos que son oscuros sobre fondos oscuros no es una buena idea, no permite leerlo. Entonces esa parte se refiere a los colores. Y esta parte se refiere a cómo hacer correctamente diagramas. Entonces eso vamos a mirarlo a través de algunos ejemplos. Otro principio es que el contenido esté completo. ¿Cómo así? Que esté toda la información en la figura. La figura no debe tener siglas o nombres que no se explican en ninguna parte. Posiblemente si extraes la figura de un libro o de una fuente externa, en el libro estén otras cosas que no necesites. Por favor, omite las cosas que no necesitas de manera que tú presentas una figura que tiene exactamente el objeto al que tú te refieres y conoces todo lo que está ahí. Si hay algo extraño, posiblemente tengas que omitirlo para que no confundas al lector y tampoco te confundas tú. Bien, el diagrama se debe entender a golpe de vista. Esto es un consejo que estamos diciendo en unas láminas anteriores. Y obviamente los ejes deben estar bien etiquetados y con unidades. Entonces miremos algunos ejemplos. Tenemos que tener los formatos de las diferentes líneas claras. Por ejemplo, aquí tenemos una línea que es gruesa, una línea punteada y un punteado más firme. De esa manera podemos diferenciarlos. Las leyendas están colocadas directamente en las líneas. Esa es una práctica que se puede utilizar. También está esta práctica con un cuadro específicamente, un área dedicada a las leyendas, a saber cuál línea le corresponde cada una de las leyendas que están aquí. Muy bien. Ahora tenemos otro principio, un principio también muy bueno, es el de minimizar tinta. Bueno, hoy en día no vamos a decir que es tinta porque las publicaciones se hacen de manera electrónica, pero lo que se quiere decir es que se haga un dibujo que no vaya a confundir al lector, porque la información que queremos mostrar está realmente escondida dentro de una cantidad de detalles que no son relevantes. Por ejemplo, mira aquí los principios. Comunique lo máximo con pocos dibujos. No use 3D a menos que lo necesite. Y no use la rejilla que se suele colocar en diagramas, los puntitos así, a menos que realmente se requiera. Si la representación es simple, posiblemente queda mejor sin dejar esa cantidad de líneas punteadas que simplemente hacen el dibujo más pesado de captar. Ahora, quiero que compare estos dos dibujos que están acá y me diga cuál de los dos es mejor. Fíjese, disponibilidad. Día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y son unas barras que están próximas al 100%. Y mire acá, indisponibilidad. De los mismos días de la semana y llegan a las barras casi hasta el 0.1%, hasta el 10%. ¿Dónde se puede percibir más fácil la información? Pues evidentemente en el diagrama de la derecha. Acá no podemos observar realmente las diferencias que se marcan aquí. No podemos observar claramente lo que está aquí porque todos están tan cerca del 100% que no es posible verlo. Entonces, fíjese que el peor de los casos parece ser este que está aquí. Entonces, queremos hacer la mención de que es mejor omitir toda esta parte que está acá y realmente concentrarnos en lo que está arriba. O bien, si podemos contemplar la indisponibilidad, es decir, el complemento del gráfico anterior. Y entonces aquí se ven los contrastes más claros entre los días. Por ejemplo, martes es un día en que hay poca disponibilidad, o menor, digámoslo así, 90%. Mientras que tenemos el día jueves con una buena disponibilidad. Bueno, esos detalles aquí son más difíciles de apreciar. Así que el principio de minimizar tinta es un buen principio. ¿Ya? Ahora queremos hablar de los gráficos 3D, de las tortas 3D que utilizamos usualmente. Vamos a ver.
Las imágenes 3D pueden darnos, o bueno, los gráficos 3D pueden darnos la imagen equivocada, transmitirnos la información equivocada. En ambos casos, el de la izquierda y el de la derecha, se está mostrando la torta, la misma torta. La realidad es que la torta está dividida en tres partes iguales, 33% en cada una de las divisiones. Pero si la colocamos en la perspectiva 3D, la impresión visual causada es diferente. Es como si estas dos partes fueran más pequeñas y esta fuera más grande. Visualmente esta parte equivale como a un 40%, mientras que estas dos a un 30%, lo cual no es correcto. Sabemos que los tres son 3 tercios iguales. No obstante, es vital que tengamos este ancho para poder reconocer eso. Fíjese, por ejemplo, qué pasa cuando eliminamos el grosor de esa torta. Aquí está, no lo tenemos. Cuando no tenemos ese ancho, fíjese cómo queda la impresión. La impresión es que efectivamente este pedazo es de igual tamaño que este pedazo, pero los dos son más pequeños que este pedazo que está aquí. Esa es la impresión. Una impresión que está causada ahora por el hecho de que el grosor no lo tenemos. Y como no tenemos este grosor de la torta, no podemos juzgar qué tan inclinada está. Así que esa parte entonces se necesita el grosor, no puede ser arbitrario, sino que tiene que estar realmente calculado para dar esa impresión correcta, que es precisamente lo que tenemos aquí. Y fíjese, esto puede ser utilizado para transmitir el mensaje equivocado a propósito. Por esa razón los gráficos 3D suelen ser un poco complicados de utilizar. Es mejor evitarlos cuando uno quiere transmitir una información bastante clara. Fíjese en este ejemplo. Aquí tenemos un gráfico de torta en el cual tenemos la porción del mercado que suplimos nosotros, la compañía, nosotros. Entonces aquí tenemos varios competidores. El competidor número 4, el competidor 2, el competidor 1, el competidor 3 y aquí arriba tenemos a nuestro archirrival, nuestro competidor rival. La porción que él tiene de mercado es similar a la que tenemos nosotros de mercado. Aquí estamos nosotros. Tenemos iguales porciones, pero realmente queremos buscar una estrategia que nos permita superarlos. Y tenemos que reportar esto ante otras personas. Y queremos dar una impresión que se nos acomode. Así como estamos compitiendo y estamos tristes. Fíjese que las porciones son 2% para el archirrival y 2% para nosotros. Si lo que queremos es cambiar esta impresión y dar una impresión diferente, ¿qué tal? Esta. Mira bien, lo he hecho en 3D. El dibujo es el mismo, no hemos cambiado nada. Aquí estamos nosotros. ¿Y dónde está el archirrival? Allá está. Con una porción de mercado que si lo mira bien, por causa de la perspectiva, se ve más pequeño. O sea que lucimos realmente mejor. Ya no somos tan pequeños. Y hasta parece que superamos a nuestro archirrival. Así que, como se ve, se puede dar para manipulación. Los porcentajes siguen siendo los mismos. 2% allá, 2% aquí. Pero entonces logro esa impresión amañada, precisamente por utilizar 3D. Entonces significa que hay que tener un poco de cautela al utilizar gráficos 3D, representar información. Preferiblemente evítelos. Evítelos a menos que sea estrictamente necesario. Seguimos con nuestras guías generales. Use esquemas comunes para gráficos. Es decir, los gráficos todos deben tener el origen en 00 para que se puedan entender unos al lado de otros. Ojalá en las mismas escalas, con los mismos intervalos. Eso es lo mejor para comparar. La variable independiente, colóquela en el eje X, la dependiente en Y. Eso es lo que normalmente se estila. Escalas lineales de ser posible. Y la dirección de aumento hacia la derecha y hacia arriba. Evite la ambigüedad. Ya, muestre los ejes, divisiones, etcétera. Identifique lo que tenga ahí, curvas que sean independientes. Y evite el uso de múltiples variables en una sola gráfica para que no se aglomere la información y sea difícil distinguir qué le pertenece a quién. A ver, hablemos de impresiones amañadas. Hablemos de impresiones amañadas. El mal uso del cero vertical. Vamos a ver cómo logramos ver eso. Aquí
tenemos un gran crecimiento y estamos felices por eso, ¿correcto? Eso es lo que dejan ver estas dos barras que están ahí. Pero si miras bien, mira el intervalo. Aquí no está el cero. Aquí dice 80, 82, 84. Bueno, ¿cuál será ese número? Entonces, si lo ponemos realmente en perspectiva correcta con el cero aquí, pues no hay tal crecimiento. Y esta es la realidad. Así que uno puede astutamente utilizar los gráficos para poder dar una impresión. Pero normalmente dentro del uso que le damos a las presentaciones que se utilizan por ejemplo en ingeniería, son unos gráficos que realmente transmiten toda la información completa a un solo golpe de vista. Entonces debemos respetar también a nuestro lector, que es la persona que desea adquirir la información, que se dispone a recibirla de una manera muy sencilla y rápida. Y tenemos entonces que jugar limpio. En este caso, utilizar bien las escalas verticales. Todas consistentes, todas parecidas y todas con el cero como base. Aquí tenemos unos consejos de no presentar muchas curvas en la misma gráfica y no use varias escalas verticales. Aquí, por ejemplo, tenemos esta curva, esta otra curva y esta otra curva. Y tenemos esta escala vertical, esta otra escala vertical y esta. Tenemos tres. Pero ¿quién es quién? No es evidente. Por lo tanto, son prácticas que debe la persona pensar si realmente desea presentar la información así. Ahora, por ejemplo, si tenemos las tres curvas como están aquí, aquí tenemos un símbolo, por ejemplo, mu igual a 1, para mu igual a 3, para mu igual a 2. Si es posible expresar mu con el nombre explícito, es mejor. Por ejemplo, digamos, esta es la curva para un paquete por segundo. Esta es la curva para 2 paquetes por segundo. Y esta para 3 paquetes por segundo. Es lo mejor que podemos hacer. Porque entonces es explícito, es fácil de entender, no requiere que tengamos que leer en el texto qué es lo que significa mu. Y entonces es más rápido para el lector ganar información a partir del gráfico, sin tener que consultar el texto. Y aquí hay un consejo muy bueno. No utilicemos líneas indiscriminadamente, una práctica muy común. ¿A qué se refiere? Estamos observando, digamos, esto es un tipo de una medida de rendimiento, la cantidad de mega instrucciones por segundo de diferentes tipos de CPU. Entonces aquí tenemos PIX, aquí tenemos Rabbit, Motorola, Altera, y tenemos diferentes cantidades de mega instrucciones por segundo. Ahora alguien ha decidido unir estos puntos con líneas y aparentemente da la tendencia, nos hace pensar que esto de alguna manera sube. No obstante, eso es una conclusión errada, porque esto que está acá abajo son categorías, no es una variable que se puede ordenar. Uno puede alterar perfectamente aquí el orden y poner a Motorola de primero y poner a Rabbit de último, Altera de segundo, y por lo tanto tendrías una impresión distinta. Entonces, este caso es un abuso de las líneas. No debes utilizar líneas. Aquí lo que puedes utilizar es barras. Muy bien, si vas a utilizar diferentes líneas en un diagrama, pues que no sean las mismas líneas, sino que para cada variable una línea diferente. Si es el ancho es diferente, el tipo, si es punteado o si es discontinua, etcétera. El consejo 7, referencie todas las figuras usadas. Si usted encontró una figura en un libro o en una página de internet, debe entregar la referencia. En esta presentación las referencias se entregan al final. Tenemos una sesión de bibliografía, pero que generalmente la práctica es que la referencia esté ahí mismo en la figura o al pie de la página. Entonces, también explique símbolos y abreviaturas que hay en las figuras. Si hay una sigla, un conjunto de letras raro, es mejor aclarar qué es lo que significa cada uno de esos elementos. Bien, ahora vamos con el uso de escalas. Las escalas en lo posible deben ser similares. Mira estos tres gráficos, los tres gráficos son el mismo, pero están utilizando diferentes escalas verticales. Mira, por ejemplo, aquí el intervalo de 2600 a 2610. Aquí está lo mismo, alrededor de 2600 estamos acá. Y aquí lo mismo, de 2600 a 2610. Cuando tú ves estas tres gráficas, tú no puedes compararlas inmediatamente y percibir que son la misma. Entonces, por esa razón, cuando se ponen varias gráficas que están midiendo variables similares para compararse, debe utilizarse la misma escala, de manera que el lector
pueda confiar en que la escala que leyó al principio es válida para los demás gráficos y por lo tanto las comparaciones visuales son comparaciones objetivas. Bien, si en algún caso una de las variables o el gráfico de una de las variables permite concluir el gráfico de la otra, se omite la segunda. O sea, a menos que realmente sean diferentes, es posible que si tú tienes algo así como, bueno, aquí tengo el pago realizado y este es el pago realizado y entonces este es la deuda que todavía te falta por pagar, entonces esta es la deuda. Entonces en ese caso que está ahí se puede saber que la deuda es aquello que uno has pagado. Entonces el pago realizado es el complemento de la deuda realmente. Entonces para esa razón mejor dejas una de las gráficas sin mostrar y mencionas que la deuda simplemente es el total menos lo que se ha pagado. Eso es una manera de simplificar para evitar que en una gráfica hayan tantas líneas. Entonces mira bien cuál es relevante, cuál es independiente y realmente merece ser mostrado. Ahora, cuando quieres comparar la evolución de dos variables, puedes hacer como está aquí, la evolución de la variable A y variable B. Y vemos que B está por debajo de A. O sea, eso es interesante y te puede decir, bueno, A es mayor que B en todos los casos. No obstante, esta conclusión es débil. Esta conclusión no sabemos si realmente podemos decirlo con fuerza. Para eso requerimos los llamados intervalos de confianza. Los intervalos de confianza nos notifican un poco acerca de la variabilidad que puede tener una variable. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una cantidad de variabilidad asociada a esta medida y aquí tenemos también una cantidad de variabilidad asociada a esta medida que está acá, lo que nos dice que los intervalos de confianza se tocan entre sí. Es decir, que aquí poco se puede decir que A está por encima de B desde el punto de vista estadístico. O sea, decimos, bueno, hemos observado A por encima de B, pero no podemos afirmar tan categóricamente de que A sí es mayor que B. Es posible que A haya estado dando por arriba de B en la prueba que estamos haciendo, en las mediciones que estamos haciendo ahora. Pero al ver el intervalo de confianza, el ancho de ese intervalo, tal vez podríamos más bien motivarnos a hacer más medidas y hacer ese intervalo un poco más estrecho para estar seguro de que A está por encima de B. Entonces ese es el valor de los intervalos de confianza. Veamos aquí estos gráficos. Tenemos unas medidas de una determinada variable y aquí tenemos la variable vieja y la variable nueva, la medición nueva, tal vez hay un nuevo procedimiento y se disminuyó. Entonces lo que vemos es que antes estaba en este valor y ahora está en este valor. En este otro caso estaba en este valor y aquí, y siempre hemos visto que ha disminuido. De eso no hay ninguna discusión. Pero queremos observar su intervalo de confianza. O sea, una información relacionada con la variabilidad de eso que estamos midiendo. Entonces aquí observamos que, digamos así, que en el peor caso el intervalo de confianza llega hasta acá, en el mejor caso hasta aquí. Y ahora esta que está acá, la nueva, digamos así, está por debajo. En el mejor de los casos está por debajo todavía. Aquí se puede afirmar claramente que la medición vieja o las mediciones viejas están por encima de las nuevas o que las nuevas son menores. Eso lo podemos decir, las nuevas son menores. No obstante, aquí vemos que incluso este valor central que está acá está dentro del intervalo de confianza determinado por la primera variable. Aquí no se puede decir nada. Aquí esto no podemos afirmar. Podemos decir que están empatados. Realmente es un empate entre las dos. No hay nada que afirmar. Porque a pesar que se ve más abajo, la variable nueva se ve más abajo que la vieja, no tenemos una evidencia estadística suficiente. Realmente puede ser producto de la aleatoriedad que nos dio que está más abajo, pero puede que sean iguales. Y en este caso es un empate en estadística. Ahora acá tenemos que esta medida está justo por debajo del intervalo de confianza de la primera. Pero el intervalo de confianza de la segunda se solapa aquí. Eso significa todavía que es empate. O sea, tenemos que afirmarlo así. Esto todavía es un empate, pero es posible hacer más medidas, ¿ya? Y con más mediciones podemos resolver el hecho de que tal vez esté efectivamente por debajo. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar un poco más. Así que los intervalos de confianza
nos dan información acerca de la variabilidad de lo que estamos midiendo, mientras que la media de lo que estamos midiendo, o sea, el punto como tal, nos dice dónde es que estamos. Pero necesitamos saber las dos cosas, la medida de tendencia central, como la media, pero también necesitamos saber la medida de la variabilidad, como el intervalo de confianza. Bien, entonces ahora aquí tenemos un ejemplo de un buen uso de intervalos de confianza. Estas son medidas realizadas y están mostrando sus intervalos de confianza. Note dónde están los intervalos. Noten. Ahora, la hipótesis que se lanzó es que hay una relación lineal entre, en este caso, número de saltos en una red de comunicaciones y los errores de sincronización en microsegundos. A medida que la red incluye más saltos, es decir, más larga, entonces los errores van subiendo. Entonces la hipótesis es esta, de que es una línea recta y está cobijada dentro de los intervalos de confianza, ¿sí lo ves? Incluso si un intervalo queda por arriba, o sea, si por ejemplo el resultado hubiera sido un intervalo de aquí hasta aquí, la línea está afuera, no significa que no sea una relación lineal. Todavía está apoyando eso porque no todos los intervalos también deben estar, digamos así, dentro o deben coger la tendencia que se está proponiendo, pero normalmente está dentro de ella. Así que lo interesante es que nos ayuda a estar seguros de lo que podemos decir. En ausencia de ellos, realmente las conclusiones son bastante débiles. Entonces, por lo tanto, la información que proveen es necesaria. Si tú tienes una variable aleatoria, por favor, provee algo más que la media o que el promedio de los datos. Provee también una medida de variabilidad, ya sea la desviación estándar o ya sea un intervalo de confianza. Bueno, seguimos con consejos en el caso de que vayas a hacer histogramas. Entonces, hay unas reglas que te permiten tener unos histogramas como este, balanceados. Si tomas muy pocos, digamos así, contenedores, una división muy gruesa, te quedan histogramas como así, que realmente son poco informativos. Entonces, tú quieres realmente histogramas que no sean tan delgados, ni tampoco que sean tan anchos, que realmente tengan poca información. Un histograma muy ancho contiene una barra aquí, una barrita aquí, una barrita aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Esa tampoco informa mucho de la forma de la distribución. Entonces, no nos conviene ni tan con pocos niveles, ni con un exceso de niveles. Entonces, un buen balance, un buen número de niveles es la llamada regla de Storch, que tú puedes leer en cualquier libro de estadística o buscarlo en cualquier fuente en internet. Ahora, si ya tienes construido tu histograma, pues debes recordar que debes utilizar la base en el cero, ¿no? Así como está aquí, perfectamente hecho. Pero si eso ocasiona que no te puedas ver los contrastes entre las diferentes barras, pues podrías hacer como está aquí. Es decir, omitir ese pedazo, ¿verdad? Pero indicarlo. O sea, estos símbolos de líneas punteadas y de corte hace claro que el lector se dé cuenta que falta un pedazo. Entonces le dice, ya, falta todo el intervalo desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí sigue 9, 10, 11, 12. Eso le permite una mejor apreciación y una comparación clara. Es decir, haga la interrupción explícita. Bien, cuando analices tus resultados, date cuenta lo que no es versus lo que sí es. Lo que no es analizar tus resultados es repetir verbalmente lo que está en la figura. O sea, muestras una figura y la describes. No, el lector puede ver la figura y entender lo que está ahí, si está claro. O describir comportamientos bien conocidos. O sea, describir un proceso que el lector también conoce perfectamente. Si el lector es un ingeniero, pues describir todos los procesos. Se envió un paquete, el paquete se le midió el tiempo que demoró en el trayecto. El tiempo transcurre de una forma continua. El tiempo se mide en segundos y el tiempo es una magnitud del sistema internacional, una de las magnitudes básicas que hay. Bueno, eso son información que es conocida. Entonces, más bien puede decirse al lector aquello que se puede concluir a partir de la figura que se está viendo, de la distribución que se está viendo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es? Comparar resultados que se obtienen con modelos. Definir si el desempeño observado es satisfactorio o no. ¿Y por qué? Y explicar técnicamente, racional y técnicamente lo que se observa. ¿Por qué sucede eso bajo esas circunstancias? Eso es análisis de resultados. Bien, ahora algunas de las experiencias recolectadas en nuestros proyectos son las siguientes. Uno de los diagramas que
hemos tenido en alguna presentación, queremos hacer algunas observaciones. En primer lugar, este es un diagrama de barras, donde tenemos unas categorías, muy placentero, placentero, etcétera. Mira, por ejemplo, un primer detalle de forma. Esta interrupción de la palabra desagradable, eso no debería suceder. Le resta presentación a la figura. Además, se está utilizando 3D sin necesidad. Aquí no se sabe bien si este pico está en 40 o está en 38 o está en 35. No podemos saberlo. O este fondo que está acá tal vez tampoco nos ayuda mucho. Pero si fuera un diagrama en 2D sería suficiente, sería claro ver qué es lo que estamos viendo, lo que se está transmitiendo. Pero evidentemente lo que se está diciendo es que placentero es el más alto. Aquí tenemos los valores, por si acaso tenemos alguna duda, pero si se muestra aquí, podría pensarse si de pronto se ponen estos números aquí arriba. ¿Qué tal? Ponerlos aquí es más fácil. Decir aquí, por ejemplo, 5, y aquí arriba 38, y acá arriba 3, eso sería mejor. Y de pronto omitimos esta parte de aquí. Entonces se va. Y el diagrama queda cada vez más sencillo. ¿Qué tal? Esta es una figura donde se dice, esta es la evidencia de que el chat que hemos diseñado funciona. Aquí tenemos una foto de un blog de notas en donde hay una línea que dice Doctor 2 y Doctor 1. Y unas cosas ahí. Vaya, esta es una foto, pero esa es una evidencia de que funciona. Pues cualquiera puede escribir eso en un texto y escribir doctor y hacer estas cosas y decir, he ahí la prueba. Bueno, esto no es una prueba. Además, hay tanto blanco y el texto es tan pequeño, podría hacerse de pronto un zoom para que se pudiera ver con claridad qué es lo que está pasando aquí y explicar en qué paso esto surge y cómo esto complementaría la explicación de que sí funciona realmente. Otra foto. Aquí está. La transmisión funciona. Esta es la evidencia. Una foto no es una evidencia de que funciona el dispositivo o el proyecto, el prototipo que se ha propuesto diseñar. Es una foto de dos computadores en los cuales hay unos diagramas. Pero todavía debe argumentarse mejor por qué sí funciona. Y lo ponemos así porque así han aparecido en nuestros reportes de proyectos. O sea, esta es la prueba de que funciona. Una foto. Entonces, ustedes tienen que documentar todo con experimentos que se diseñan, y los experimentos son descritos, y los resultados son analizados. La foto es un complemento apropiado, pero no es la prueba. Vea, por ejemplo, aquí en este caso se ha hecho una tabla. Aquí tenemos una tabla, detección de imágenes de laboratorio, aquí tenemos pruebas. Tenemos la prueba 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y así hasta la prueba 30. Y aquí tenemos diferentes comportamientos, y aquí he dicho el resultado es 83%, que es 1, 2, 3, 4, 5, y este es 0. Entonces aquí fue 5 de 6, eso da 83%. Aquí también fue 5 de 6, aquí también, no, aquí fue 4 de 6, este es 4 de 6, eso es igual a 2 tercios, y 2 tercios es 66%, no 666. Y así, al final, las 30 pruebas dio un promedio total o global de 82.22%. Eso es, hasta ahí, bien. Pero, tal vez, piénselo, puede tratarlo a simplificarse. Por ejemplo, decir, todas las pruebas dieron correctas, excepto, entonces ahora describir las que dan 0. Sería menos información y transmitiría exactamente lo mismo. Eso debe pensarse. O sea, aligerarle al lector la complejidad y realmente dar la esencia nomás. Destacar lo relevante. Además, la precisión que se da sugiere que hubo un 83.3% de pruebas exitosas. Un número como ese, 83.3%, sugiere que hubo al menos 833 experimentos de 1000 posibles y que estos dieron los exitosos sobre los posibles. Eso es debido a la precisión con que se entrega el número, 83.3%. Y realmente son simplemente 5 de 6. O sea, aunque veas que es el mismo número, es diferente cuando digo esto que está aquí. Por ejemplo, si usted afirma algo así como que el 33% de las mujeres que trabajan en esta empresa están casadas, las otras son solteras.
¿sí? Y de pronto dice, y, wow, ¿y qué tamaño es la empresa por lo menos? Bueno, la empresa es una empresa familiar y trabajan solamente 3 mujeres. Entonces, mi mamá y mis 2 hermanas. Y mi mamá pues está casada, obviamente, y entonces mis 2 hermanas no. Y por esa razón sabemos un 33%. Y dice, bueno, pero realmente es uno de tres, ¿no te parece? 33% sonó como un número grande representando una población mayor. Y esa clase de cosas está relacionado con la precisión del número que se da. 33.3333, algo así. No es aquí el caso. Entonces la impresión es diferente, la impresión de precisión. Es un detalle que puedes también mirar, es mejor decir en este caso 5 de 6, ¿ya? Y hacer la conclusión así. Ahora, estadísticamente, para demostrar que este 82% es el rendimiento de tu sistema de detección de imágenes, se debe hacer una prueba estadística para ver si yo le creo ese 82%, porque posiblemente cuando lo hagamos eh, dentro de una semana, ese número puede dar 75% y después puede dar 93%. Entonces, yo como lo sé, hay unos recursos estadísticos para ello y en este caso particular que se ha analizado, para demostrar que el sistema rinde más del 80%, lo que parece cumplirse aquí, requeriría, bueno, con significancia alfa de 5%, requiere al menos unas 150 de estas pruebas. O sea que estas 30 ni siquiera alcanzan para afirmar con estos resultados que estamos observando aquí, que esto que está aquí es evidencia para decir que supera realmente el 80%. Por lo tanto, esa parte del diseño estadístico también debe ser considerado. Así que varias conclusiones se pueden sacar de esta pequeña tablita. Bien, como conclusiones queremos dejarte que debes utilizar buenos gráficos para que transmitas la información útil y simplificada. Los gráficos se seleccionan de acuerdo al tipo de información que se desea destacar. Evite amañar. Entonces trate de evitar usar gráficos que se pueden amañar o que tienen de pronto tendencia a que se utilice para amañar. Debe ser usted claro. Y si utiliza gráficos de área o así, pues que lo haga de manera correcta. Pida a alguien muy bueno este de aquí que interprete sus gráficos. Y si lo hace rápido y de un vistazo, entonces seguramente están bien. Son bastante eficientes. Aquí tengo al final las referencias que se han utilizado, en lo que usted puede consultar. Hay material de la profesora María Gabriela Calle. Hay otros libros y páginas de internet que tú puedes mirar donde he sacado la información, los dibujos, las cosas que estamos utilizando aquí. Muchas gracias a todos por la atención prestada y bueno, que les sea de provecho este video.